Vamos al texto bíblico, ahí está, miren. Primera de Juan capítulo 1, dice así: este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Quién es Él? Cristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Porque anoche se acuerdan que Juan dice, yo lo he tocado, yo lo he visto, yo lo he oído a Cristo, porque Él convivió con Cristo, ¿no es cierto? Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Y cuál es el mensaje? Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Cristo, porque hay mucha gente que dice, yo estoy bien con Cristo, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, yo soy un cristiano. Entonces viene Juan y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues mentimos, no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él, Jesús, está en la luz, ¿cuál es la prueba de que estamos en la luz? Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el texto. Ahora vamos a entender frase por frase, palabra por palabra, lo que está queriendo decirte Dios esta noche. Porque hay una cosa maravillosa. La Biblia, es verdad, fue escrita en tiempos antiguos, miles de años atrás. El otro día yo estaba viajando con un periodista en Brasil, en el avión, se sentó a mi lado, un periodista famoso, y cuando lo vi yo lo conocía, yo sé quién es, yo lo veo en la televisión todos los días, un comentarista, un hombre pensador, escribe en los más grandes periódicos, revistas del país, y me sentí de cierta manera emocionado, porque dije, mientras voy de San Pablo a Brasilia, voy a tener la oportunidad de conversar con él. Y efectivamente comenzamos a conversar y él se enteró que yo era pastor, porque yo le dije que era pastor. Y él me dice, pastor, ya que estoy aquí con un pastor, le voy a hacer una pregunta que siempre me ha intrigado. Ustedes creen en la Biblia, ¿no es cierto? Porque él es ateo, es un periodista ateo y no niega que es ateo. Él declara en sus escritos todo que es ateo, no cree en Dios. Entonces él me dice, ¿ustedes creen en la Biblia, no? Le digo, sí. Ahora me dice, respóndame esta pregunta. ¿Cómo es que ustedes creen que un libro que fue escrito siglos atrás, porque cuando la Biblia fue escrita no había internet, no había celular, no había la tecnología de hoy, no había automóviles, no había aviones, ni siquiera había barcos? Cuando la Biblia fue escrita, el hombre vivía en el desierto. Entonces, ¿cómo un libro escrito tantos años atrás? En ese tiempo nadie usaba pantalón, nadie usaba traje, todo el mundo usaba túnica, nadie usaba zapatos, usaban unas sandalias. La Biblia fue escrita en ese tiempo. ¿Cómo un libro tan antiguo puede servir hoy? Si el mundo ha cambiado, la cultura ha cambiado. Y yo le digo, pues es fácil. El otro día yo le escuché a usted, le dije, comentar un asesinato terrible, porque por causa de la herencia de un padre millonario, 2 hombres pelearon y uno mató a su hermano. Y yo lo escuché a este periodista comentando la noticia y diciendo que es salvaje. Por el vil metal, por el dinero, mata a su hermano. Y ahora yo le aproveché para decirle, ¿se acuerda que usted comentó la noticia de que un hermano mató a su hermano? Me dijo, sí. En la Biblia se cuenta que un hermano mató a su hermano. Y hoy un hermano mata a su hermano. ¿Cuál es la diferencia del hombre de allá con el hombre de aquí? Allá había soledad, tristeza, desesperación. Hoy día hay soledad, tristeza, desesperación. ¿Por qué la Biblia vale a pesar de haber sido escrita muchos años atrás? Porque el ser humano no ha cambiado. ¿Habían problemas familiares allá? Hoy también hay problemas familiares.
Los hijos se rebelaban contra los padres allá, hoy también lo hacen. Los hombres se traicionaban en ese tiempo, hoy también se traicionan. Había injusticia de los gobernantes contra el pueblo en ese tiempo, hoy también lo hay. Pues entonces, el ser humano no cambió, el corazón humano no cambió, y el mensaje de la Biblia vale hoy, porque el ser humano no cambió. Y este periodista, que es un pensador, me dice: pastor, tiene lógica, tiene lógica. Voy a leer una Biblia, por cultura, para ver. Le dije: mira, hace bien, solo que el vuelo dura 1 hora y poquito, ya llegamos a Brasilia, me despedí de él. Pero querido, la Biblia es la palabra de Dios. Y lo bonito de la palabra de Dios es que todo lo que Él escribió, Dios escribió a través de los hombres que escogió en ese tiempo, vale para ti hoy. Por eso cuando tú lees la Biblia, no la puedes leer como un libro de historia pasada. Tú tienes que leer la Biblia y tratar de sacar qué es lo que Dios me está diciendo aquí, a mí. Porque cada uno de ustedes es un mundo diferente. De repente uno de ustedes tiene un ser querido en el hospital. A ver, en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen un ser querido en el hospital? Levanten la mano. Tiene que haber, ¿está viendo? Ahí está, tiene que haber. Pero yo no tengo un ser querido en el hospital en este momento. Pero la Biblia les va a hablar a ellos esta noche. Pero yo puedo tener otro problema y la Biblia me va a hablar a mí. Si estás debiendo 3 meses de renta y no sabes cómo pagar, la Biblia te va a hablar esta noche. Si has perdido un hijito de 3 años con leucemia y tú te preguntas: ¿pero qué hizo de mal mi hijito para que muera? Dios es injusto. Pues la Biblia te va a hablar esta noche. Si tienes problemas, que no puedes dormir en la noche, estás atormentado, te revuelcas en la cama, la Biblia te va a hablar. Lo bonito es que la Biblia responde todas las inquietudes del ser humano. Por eso, bienvenido al estudio de la Biblia. Ahora vamos a analizar el texto para ver lo que Dios nos está diciendo. Juan dice así: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, él va a predicar, porque ya les dije que la epístola de Juan es un sermón. Este es el mensaje que hemos oído de él. Yo he aprendido de Juan. Por eso cuando yo entro aquí, yo no digo como Juan: este es el mensaje que he recibido de Dios. No. Pero abro la Biblia. Y al abrir la Biblia y leer el texto bíblico y empezar a predicar del texto bíblico, en otras palabras, sin palabras, pero con la actitud que les estoy diciendo. Esta noche yo no voy a hablar lo que yo quiero. Este es el mensaje que he recibido de él. Y este es un mensaje para todos los predicadores. ¿Cuántos de ustedes, los hermanos que están aquí, predican de vez en cuando? Levanten la mano. Oh, qué bueno. ¿Y cuál es el consejo, el desafío de Dios? Tú no puedes predicar lo que tú quieres predicar. Tú tienes que predicar lo que la palabra de Dios dice. Tú tienes el deber de abrir el texto y estudiar el texto y meditar y orar y pedir que Dios te ilumine para entender el mensaje del texto. Por eso Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él. O sea, lo que él va a hablar ahora tiene autoridad, tiene peso, tiene sentido, tiene significado. ¿Por qué? Porque lo que va a hablar él no nace en él, hombre, sino que es un mensaje que viene de Dios. Muchas personas me preguntan: pastor, cuando usted predica, ¿por qué hay tanta gente oyendo? Justamente por eso, porque no hablo yo lo que yo quiero. Yo cuando enseño la teología de la predicación a los pastores, ahora la próxima semana voy a estar en Washington dando clases para pastores. Yo les digo que nosotros los predicadores somos esclavos de la palabra.
O sea, nosotros estamos al servicio de la palabra. Nosotros los predicadores no podemos tomar un versículo y hacerle decir al versículo lo que nosotros queremos, sino que tenemos la misión, el deber de entender el versículo para predicar, no lo que yo quiero predicar apoyado por el versículo, sino para predicar lo que el versículo dice, aunque yo tenga que despojarme de mis ideas, porque Dios es soberano. Pero hay otro pensamiento. Miren cómo cada frase tiene una idea. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos. Esta noche tú vas a recibir el mensaje de Él, del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que vas a recibir de Dios. Pero si el mensaje de Dios te llega y muere en ti, no te va a ayudar de nada. Por eso Juan dice, este es el mensaje que hemos recibido de Él. ¿Y qué? Os anunciamos. Porque la palabra de Dios solo te va a ayudar cuando tú la recibes y la pasas. Pero si tú la recibes y te la guardas, la palabra de Dios no te ayuda de nada. Hay gente que dice, pastor, yo leo la Biblia, pero no me ayuda de nada, nada cambia en mi vida. Yo le pregunto, ¿cuántas veces has compartido la palabra que ha llegado a ti? A ver, muéstrame dónde está la persona que tú le estás enseñando la palabra de Dios. Ah, no, pastor, no tengo a nadie. Entonces ahora entiendo por qué la palabra de Dios no hace nada en tu vida. Porque si la palabra de Dios llega a ti y tú te la guardas, no te hace ningún bien. La palabra de Dios solo te hace bien cuando la recibes, inmediatamente vas y la compartes. Porque esto funciona así, como un lago. Si el agua entra y el agua sale, el agua del lago siempre va a estar limpia. Pero si el agua entra y no sale, en poco tiempo el agua del lago se va a volver agua contaminada. Por eso la palabra de Dios solo te va a ayudar. Y la palabra de Dios puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Pero para eso tiene que entrar y tiene que salir. Tienes que recibirla y tienes que compartir. ¿Quieres que la palabra de Dios haga maravillas en tu vida esta semana? Mira, yo te digo una cosa, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, pero te digo con toda la seguridad y la convicción que Cristo me da en su palabra, esta semana Dios puede hacer milagros en tu vida, pero tienes que compartir lo que estás recibiendo. Pero si tú escuchas y te lo guardas para ti, no te va a hacer ningún bien, porque el agua de la vida que te llega se va a estancar en tu corazón. Entonces mañana, si tú quieres que esta semana Dios haga sus maravillas en ti, mañana tienes que buscar a otra persona, a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo, a un familiar, por teléfono, personalmente, y tienes que contarle, mira, anoche aprendí esto y me hizo mucho bien. Y cuando tú estás transmitiendo, ¿qué pasa? Cuando tú transmites, estás en condiciones de que Dios te dé más. Pero si Dios te da y no transmites, ¿para qué te va a dar más? Se está estancando todo en ti. Ahora te voy a contar una historia. Cuando yo era un joven pastor, había una hermana en la iglesia que me visitaba todos los días. Y a veces llegaba a las 6 de la mañana, me tocaba la puerta. Pero ella no entendía que yo hacía conferencias. En ese tiempo no tenía carro, era un joven pastor. Las conferencias terminaban a las 10 de la noche. Yo tenía que tomar 2 ómnibus para llegar a mi casa. Cuando llegaba a la casa ya era medianoche. Pues podría dormir hasta las 7, 8 para levantarme. Pero ella a las 6 ya me estaba tocando la puerta. Y me decía así, ya que el pastor no visita a las ovejas, la oveja va a visitar al pastor. Y me tocaba la puerta y quería que orase.
Tú sabes que hay hermanos así, ¿no? Solo quieren que se les visite, que se les visite, que se les visite. ¿Y sabes por qué eso? Porque reciben la palabra, pero no la transmiten. El miembro, el cristiano que recibe la palabra y no la transmite, se vuelve amargo, se vuelve criticón, se vuelve duro, como esta hermana. Esta hermana, pastor, y siempre le doy algo, me duele la cabeza, me duele aquí, he venido para que ore por mí, hoy tengo esto, pastor, que no puedo dormir, ore por mí. Todos los días me visitaba para orar con ella. Un día me encontró cuando yo estaba saliendo, porque ese día yo tenía varias actividades. Tenía que visitar a una persona que estaba en el hospital. En el hospital, porque la esposa era de la iglesia, pero él era ateo. Pero ahora se estaba muriendo y quería una visita. Y la esposa me dijo, pastor, en cualquier momento se muere y yo quiero que usted lo visite y hable con él antes de que se muera. Y yo estaba así, pero tenía otra persona para visitar, que había perdido un ser querido y necesitaba que alguien orase con él. Entonces yo salí para el hospital, aparece la hermana. Y ese día yo estaba lleno de actividades. Pastor, ore por mí, ya que el pastor no visita la oveja está aquí. Le digo, mira hermanita, discúlpame, hoy día no te voy a atender, porque tú estás bien. No, pastor, no estoy bien, no he podido dormir, me he revolcado en la cama toda la noche. Pero yo tengo dos visitas importantísimas, uno que se está muriendo, tengo que correr, no tengo tiempo para usted ahorita. Pero pastor, ¿cómo me va a negar una oración? Porque ella no quería una oracioncita de 30 segundos, ella quería una oración de 10, 15 minutos por ella. Si yo oraba cortito, ya me reclamaba. Entonces le digo, mire hermano, vamos a hacer una cosa. Mientras yo me voy al hospital, que es urgente, que se puede morir el hombre, usted va a visitar a otro hermano, a esta hermana que ha perdido un ser querido y está triste ahí, y vaya, ayúdeme. Cuando usted termina, vuelve. Y yo para eso ya habré vuelto del hospital. Ahí yo hago la oración. Pero ahorita no puedo. Entonces agarró el papel, el nombre, la dirección y se fue. Y yo me fui. Y volví como a las 10 de la mañana. Ella no estaba. Estuve haciendo algunas cosas en casa. Ella no llegó. En la tarde salí a hacer visitación a los hermanos. Ella no llegó. No apareció más. Al día siguiente no apareció. Y yo pensé, se ha resentido, ahora ya no me quiere ver. El miércoles me fui al culto de oración, porque todo miércoles hay culto de oración, y la encuentro ahí. Y pues voy directo donde ella, le digo, mire hermana, yo la esperé. Yo le dije que usted fuera a visitar, yo la esperé, pero usted no llegó. Y me dice, pastor, no volví. Porque cuando vi el sufrimiento y el dolor de aquella familia me dio tanta tristeza. Yo pasé 2 horas con la familia orando, pidiendo a Dios que le bendiga. Y después cuando fui a la casa me acosté y dormí todo el día. Y al día siguiente me desperté sin dolores. Y hoy día miércoles he venido a la iglesia a adorar a Dios. Ahora, pastor, ¿usted no tiene por si acaso más nombres de personas que yo pueda visitar? Se acabó el problema. Cuando recibía, me duele aquí, no puedo dormir. Cuando recibió y transmitió a otro, se acabaron los dolores. Porque la palabra de Dios es así. Algunos de nosotros nos gusta escuchar sermón, escucha sermón, nunca pasa el mensaje para nadie. Entonces esa palabra no te hace nada. Ahí tú dices, no, pues la Biblia no funciona. Pero ¿cómo va a funcionar? Para que funcione, tú tienes que pasar la palabra de Dios para otros. Ahora, si ustedes hacen esto, mañana aquí ya no debe haber lugar para todos. Porque si cada uno va a traer uno, imagínate. Pero es que eso te va
ayudar a crecer en tu experiencia espiritual. Bueno, Juan dice así: este es el mensaje que yo recibí de Dios, y para que funcione en mi vida, yo lo anuncio. Porque solo cuando anuncias el mensaje te ayuda a ti. ¿Y cuál es el mensaje que él va a anunciar? El mensaje que ha recibido de Dios. Dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz y no hay tinieblas con él. Esto es maravilloso. ¿Cómo te ayuda esto? Pues te ayuda porque de repente mañana lunes tú tienes que tomar una decisión y no sabes qué decisión tomar. De repente has recibido una propuesta de empleo, pero no sabes. ¿Dejo esto y me voy para aquí o me quedo aquí? Y estás indeciso. De repente un joven te declaró su amor y tú no sabes, ¿acepto o no acepto? De repente mañana tienes que viajar y estás, ¿voy o no voy? De repente alguien te pidió dinero prestado y estás, ¿presto o no presto? ¿Tú te has dado cuenta que nuestra vida es un puñado de decisiones? La vida es decidir. Decidimos cada instante. Te despertaste, primera decisión: ¿me levanto o no me levanto? Tienes que decidir. Decides levantarte, segunda decisión: ¿me baño o no me baño? Tercera decisión: ¿tomo desayuno o no tomo? Cuarta decisión: ¿voy de carro o voy de tren? Decisión. Pero hay algunas decisiones que puedes darte el lujo de equivocarte y no te va a pasar nada, no te vas a morir por eso. Por ejemplo, si yo hubiera decidido venir esta noche con un traje rojo y una camisa amarilla y una corbata verde, ¿qué piensan ustedes? ¿Habría tomado una buena decisión? No, pues seguro que muchos de ustedes se reirían y no escucharían nada de lo que hablo porque están mirando mi manera curiosa de vestirme. Tomé una decisión equivocada, pero ¿me voy a morir por eso? No. Entonces, en la vida tenemos que tomar decisiones, pero hay muchas decisiones donde podemos darnos el lujo de equivocarnos, que no nos va a afectar mucho. Pero hay otras decisiones trascendentales en la vida. Decisiones trascendentales que si te equivocas puede ser ocasión para arruinar tu vida para siempre. Todos los días tenemos que tomar decisiones. Hay padres que se acercan: ay, pastor, no sé qué hacer con mi hijo, lo acabo de descubrir, está fumando marihuana, tiene solo 12 años, pastor, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabes qué hacer. Pastor, mi esposo me ha traicionado, lo he descubierto, no sé qué hacer. No sabes qué hacer. Pues en la vida no sabemos qué hacer muchas veces. Ahora mira lo que Juan dice: Dios es luz. ¿Por qué tú no sabes qué hacer delante de la vida? Vamos a decir que se apagan todas las luces y comienza la tierra a temblar y queda todo en tinieblas y la tierra comienza a temblar. ¿Qué es lo que todos vamos a querer hacer? Salir de aquí. Pero está todo en tinieblas, no se ve nada. Y entonces yo, por ejemplo, en mi caso, quiero salir y como está todo en tinieblas, salgo corriendo, me choco contra el púlpito, caigo para atrás. Ahí me levanto todo herido y comienzo a correr para aquí y como no hay luz, no veo las escaleras, me caigo ahí. Ya me herí por aquí, ahora me hiero por la cabeza. Trato de salir por allá y como no hay luz, no veo el piano, me choco contra el piano, malogro el piano y me reviento más. Tú te das cuenta, cuando no hay luz, cuando estás envuelto de tinieblas, tú no ves. No sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con la deuda, no sé qué hacer. Claro, ¿cómo vas a saber si tu vida está envuelta por tinieblas?
Pero ahora viene Juan y dice, Dios es luz. Entonces, si tú quieres que tu mente se ilumine para encontrar el camino, que tus ojos se abran para encontrar el camino, y no estás encontrando el camino, te estás chocando por aquí, te estás cayendo por aquí, estás cometiendo decisiones equivocadas porque estás rodeado de tinieblas, y ahora tú quieres encontrar la luz, la salida. ¿Qué deberías hacer? A ver, dime. Ir a Dios, porque esa es luz. Y cuando le entregas la vida a Jesús, ¿qué pasa? Tu vida queda iluminada. Y ahí tú piensas, pero qué tonto, ¿cómo estaba queriendo caminar hacia el púlpito? ¿Y cómo estaba queriendo salir por aquí si hay escalera? ¿Y cómo estaba yendo si hay piano? Pero qué tonto fui. Tú sabes que yo he encontrado personas que no sabían qué hacer con la vida. Lloraban. Cuando tú no sabes tomar decisiones, tú te hieres a ti mismo. Pero ojalá que solo te hirieras a ti mismo. Lo peor es que hieres a personas inocentes que están a tu lado. Llámese padre, madre, esposa, hijo. Tus decisiones equivocadas no solo te destruyen a ti, no solo te hacen sufrir a ti, sino que hacen sufrir a personas que no tienen culpa de nada. Pero a esas personas un día yo las vi entrar a un salón como este, a un templo, escuchar la palabra de Dios y levantarse, ir adelante y decir, Señor, te entrego mi vida. Y en ese momento sus ojos se abrieron, porque ahora le entregaron la vida al Señor Jesús, que es luz. Y sus ojos se abrieron, se prendieron las luces. Y ahí él dice, pero ¿cómo yo he estado haciendo sufrir a mi esposa yéndome con otra mujer? ¿Cómo he estado gastando dinero en juego cuando mis hijos necesitaban estudiar? ¿Cómo yo estaba destruyendo mi cuerpo con cigarro? ¿Cómo yo estaba haciendo esto? ¿Se dan cuenta? Porque están en la luz. El que está en tinieblas no se da cuenta. Vive como si todo estuviera bien, pero se hace sufrir y hace sufrir al que está al lado. Pero cuando la luz llega a tu vida, tus ojos se abren. Entonces, querido, yo te pregunto, ¿estás indeciso? ¿No sabes qué decisión tomar con relación a alguna cosa? Y vas donde un hombre y le dices, aconséjeme. Bueno, el hombre te va a aconsejar con la mejor buena voluntad, pero es ser humano. Es ser humano y se puede equivocar. ¿Y cuántas veces tú has seguido el consejo de seres humanos y te ha ido mal? ¿Cuántas veces has seguido el consejo de personas y te ha resultado peor? Pero cuando tú le entregas la vida a Jesús, Él abre tu entendimiento, Él ilumina tu vida. Y ahí, sí, tú mismo llegas a la conclusión, tengo que cambiar esto, tengo que dejar esto. No puedo seguir caminando por aquí porque estoy yendo a la muerte. No puedo hacer esto porque estoy destruyendo mi familia. No puedo hacer esto. Aprendes a tomar decisiones. Nadie te engaña, porque ahora estás en la luz. Pero ¿qué cosa es la luz? Ahora miren lo que dice Juan. El mensaje que les doy es este: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Ahora, si tú dices que estás en comunión con Jesucristo y andas en tinieblas, estás mintiendo. No practicas la verdad. Es por eso que no basta estar en la iglesia adventista o en cualquier iglesia. Tienes que hacer más que estar en la iglesia. Tienes que estar en Cristo. Tienes que vivir una vida de comunión con Cristo. Porque muchos piensan que todo termina cuando entras a la iglesia. No. Si tú no vives cada día una vida de comunión con la luz, aunque estés en la iglesia, vas a estar en tinieblas. Por eso, personas cristianas
cometen errores terribles porque están en la iglesia, pero no están en la luz. ¿Qué es la luz? Ahí viene David en el Salmo 119, 105 y dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ah, querido, cuando tú aceptas a Jesucristo, aceptas su palabra. Y ahora tu vida no se va a dirigir porque, yo creo que esto es bueno, yo siento que esto es bueno, yo pienso que esto, ya no así. Ahora tu vida se va a dirigir, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo debo comer? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo trabajar? ¿Cómo debo relacionarme? ¿Cómo debo casarme? Ya no hago las cosas por mi sentimiento. Lo que ilumina mi camino para no tropezarme es la palabra de Dios. Por eso, si tú aceptaste a Jesucristo o estás aceptando a Jesucristo esta semana, la primera cosa que tienes que hacer es comprar una Biblia y leer la Biblia. Y este es el manual de la felicidad. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que leer el manual de la felicidad. ¿Tú sabes lo que significa el manual de la felicidad? El manual. ¿Para qué sirve el manual? Cuando tú compras un celular, una máquina fotográfica, cualquier aparato eléctrico, viene en una cajita, ¿no es cierto? Cuando abres la caja, lo primero que encuentras ahí es ¿qué cosa? Un librito que se llama Manual de Instrucciones. Ahora yo no sé qué es lo que haces, pero yo te voy a decir lo que yo hago. Abro la caja, agarro el librito y lo tiro. Agarro el aparato que compré y comienzo a manosear. Aprieta aquí, aprieta allá, aprieta. Y solo me acuerdo del librito cuando ya malogré el aparato. No somos así. Ahora, tú no eres un aparato eléctrico. Tú eres ser humano, tú eres gente linda, maravillosa, tú tienes sentimientos, Dios te ama, tú eres especial para Dios. Y si para una plancha hay un manual de instrucciones, ¿cómo es que para tu vida no puede haber un manual de instrucciones? Y el manual de instrucciones está aquí. ¿Quieres encontrar un empleo y que ese empleo te dure siempre? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener buena salud? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres dormir en paz en la noche, tranquilo, sin tener que tomar remedio? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres ser un vencedor? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres tener una esposa, casarte, ser feliz? Aquí están las instrucciones. ¿Quieres educar a tus hijos para gloria de Dios y felicidad de la familia? Aquí están las instrucciones para todo. ¿Quieres que el dinero te alcance, se multiplique en tus manos? Aquí están las instrucciones. El problema es que las personas quieren ser felices, pero no miran el manual de instrucciones. Dios es luz. Tienes que caminar en la luz. Su palabra es la luz. Su palabra ilumina tu camino. Y el resultado final de que has entregado tu vida a Jesús y de que has estudiado la palabra, mira, el resultado final, el resultado de todo eso es el versículo 7. Dice, pero si andamos en la luz, si tú dices que estás en la luz, si tú dices que has aceptado a Jesucristo, si tú dices que has conocido su palabra y que tú aceptas su palabra, ¿cuál es el resultado? Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión, tenemos compañerismo, tenemos amor los unos con los otros. O sea, la más grande prueba de que estás en la luz es que tienes que aprender a vivir en paz con tus hermanos. Primero en la familia, en paz con la esposa, en paz con los hijos, en paz con los padres. Y después en el vecindario, en paz con los vecinos. En el trabajo, en paz con tus compañeros de trabajo, con tu jefe, con tus empleados. En la iglesia, en paz con los otros hermanos. Ahora, queridos, yo les hablo con todo mi cariño y amor.
¿Cómo puedes explicar una iglesia donde los hermanos pelean, donde los hermanos se gritan, donde los hermanos se acusan? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está la palabra? Juan dice, si andas en la luz, así como Cristo está en la luz, pues tienes que aprender a amar a las personas. Tienes que aprender a convivir con las personas. El otro día un hermano dice, pastor, pero yo no tengo la culpa, pues si el otro me acusa, yo respondo. Pero en Brasil hay una frase que dice así: si uno no quiere, dos no pelean. Porque para haber pelea, los dos tienen que querer. Está bien que uno puede comenzar, pero el otro acepta. Ahí viene la pelea. Pero si uno no quiere y solo este quiere pelear, pero este no quiere, ¿con quién va a pelear este? Pero el problema es que nosotros no. Él comenzó, yo la termino. Pero ¿y cuándo te encontraste con Jesucristo? ¿Estás caminando en la luz? No. Porque si estuvieras caminando en la luz, vivirías en armonía con tus hermanos, en armonía con el esposo, con la esposa, con los hijos. Todo estaría arreglado si vivieras en la luz y siguieras los consejos de la palabra. Ahora, ¿cómo puede haber una persona que está en la luz, viene al púlpito para criticar, para condenar, para juzgar, para acusar? ¿Cómo puede estar en la luz? Porque si estás en la luz, las personas tienen que ver a Cristo en ti. Ellos tienen que ver a Cristo en tus ojos. Porque lo primero que Jesús hace en tu vida cuando le entregas la vida a Él es que cambia tu carácter. Jesús no dijo, aprended de mí que soy, ¿qué cosa? Manso y humilde de corazón. Si no has aprendido a ser manso, ¿cómo es que estás andando en la luz? ¿Cómo es que conoces la palabra? ¿Cómo es que piensas que estás defendiendo a Dios o estás defendiendo a su iglesia si no eres manso, si eres agresivo, si eres criticón? ¿Cómo? Esto es para pensar, querido. Esto es para pensar. A veces estamos más preocupados. No como carne, no uso anillo, no toco batería, no me corto el cabello. Con eso estamos preocupados. ¿Y el carácter? Yo te voy a contar una historia de un anciano criticón, duro, que evangelizó a una persona que vino a la iglesia. Él lo tomó, lo instruyó y él se bautizó. Pero en las instrucciones le enseñó que el cristiano no toma café. Y él le dijo, el cristiano no toma café. Y el otro preguntó, ¿pero por qué? Si el café es tan rico. Y él le dijo, no, porque el café destruye los nervios. La persona que toma café se vuelve nervioso. Y los hijos de Dios tienen que ser mansos. Y entonces el hombre que estaba convertido pues dice, está bien, entonces a partir de hoy ya no tomo café. Se bautizó. Un año después, el anciano duro, criticón, lo visitó y lo encontró tomando café. Y casi se lo come vivo. Y le dice, pero ya no te he dicho que no se toma café. Y el otro lo mira y le dice, calma, hermano. Yo tomo café y tú te pones nervioso. Pues ¿de qué vale lo que enseñas si Cristo no ha cambiado tu carácter? ¿De qué vale lo que enseñas? Las leyes de la salud tienen sentido, pero primero tu carácter. Y para eso tienes que entregarte a la luz y caminar en la luz. Pero aquí hay algo más delicado. Dice, y solo
Cuando estás en la luz y estás en comunión con los otros, solo entonces, ¿qué cosa? Leen coro, quiero que todos lean. Entonces, ¿qué va a pasar? Pero si no sabes vivir en armonía con el hermano, ¿la sangre de Jesús te limpia de todo pecado? Si no has aprendido a andar en la luz, ¿la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado? Ah, pues hermano, tienes que tener cuidado, porque esto es mucho más serio de lo que tú imaginas. ¿Cómo es que la sangre de Jesucristo te va a limpiar? Si tú no estás dispuesto a andar en la luz como Jesús, si no estás dispuesto a recibir la palabra de Dios. Ahora, hermano, las tinieblas provocan miedo, ¿sabes? Y si tú no estás en la luz, estás en las tinieblas. Y las tinieblas provocan miedo. En primer lugar, cuando estás rodeado de tinieblas, no ves nada y no entiendes nada. Sientes un sonido y no sabes de dónde viene ni lo que es. El que está en tinieblas se asusta, vive con miedo. Y a veces, para no expresar su miedo, expresa su descontentamiento. Yo fui misionero en la selva de mi país durante 3 años, cuando era un joven de 22 años. Caminaba por esa selva, a veces días por la selva. Fueron años bonitos de mi ministerio. No había carretera, todo era a pie, o entonces por el río, en canoas. Siempre un indio de la tribu me acompañaba para guiarme, para ayudarme, porque al principio yo no conocía la selva, no conocía los peligros. ¿Cuántas veces me perdí en la selva? Tuve que pasar la noche solito en la oscuridad. Y es terrible, ¿sabes? Una noche yo estaba con un cacique, con un indio que me estaba acompañando. Y la noche nos agarró y él me dice: pastor, vamos a tener que dormir aquí. Vamos a tener que dormir aquí. Le digo: ¿pero cómo? Me dice: vamos a buscar un río, porque al lado del río tenemos agua. Y después, cuando encontramos el río, dice: vamos a pasar la noche aquí. Y él comenzó a buscar leña, hojas secas, ramas secas, y prendió una foguera. Y él me dice: pastor, el fuego nos va a servir para 3 cosas. Primero, para cocinar alguna cosa para comer esta noche. Segundo, para alumbrarnos. Y tercero, nos va a servir para espantar a las alimañas y a las fieras. Y nos va a proporcionar calor. Entonces vamos, encendimos el fuego y nos pusimos a dormir. Y yo me desperté como a las 4 de la mañana. El fuego se había apagado, hacía frío. Y no quieran nunca pasar una noche en la selva, queridos. La selva tiene unos sonidos infernales, una bulla permanente de los bichos, de los insectos, de las cigarras. De vez en cuando allá a lo lejos se siente el rugido del tigre, en fin. Nunca quieran pasar una noche en la selva. Era 4 de la mañana, hacía frío, el fuego se había apagado. La noche estaba más oscura que nunca. Y el indio que me acompañaba dice: pastor, no se preocupe. Cuando la noche se vuelve más oscura, quiere decir que el sol ya va a salir. Tenga un poquito de paciencia, porque el momento más oscuro de la noche es cuando el sol ya va a salir. Y efectivamente 10 minutos después allá apareció el sol.
Y él me miró con una sonrisa y me dice: pastor, estamos salvos. Llegó la luz. En esta vida, querido, muchas veces te vas a sentir solo, te vas a sentir rodeado de tinieblas, vas a mirar para aquí, para allá, no vas a ver luz, no vas a ver salida. Tu corazón se va a llenar de temor. Te vas a preguntar qué pasa contigo, te vas a preguntar dónde está Dios, te vas a preguntar por qué Dios no se acuerda de ti. Va a llegar un momento en que tú vas a sentir: no tengo más fuerzas para resistir este dolor. Pero yo te voy a repetir las palabras del indio. Cuando la noche está más oscura en tu vida, cuando parece que ya no tienes fuerzas para resistir, un poquito, espera un poquito. El sol ya va a salir, trayendo luz. Y cuando la luz llegue a tu vida, vas a entender las cosas que no entendías cuando estabas en tinieblas. Hay un muchacho que se llamaba Andrei. Este muchacho, en un lapso de 2 años, perdió a su padre con cáncer, perdió a su madre en accidente de tránsito, perdió a sus 2 hermanos en accidente, en un lapso de 2 años. Entró en desesperación. Lo primero que hizo fue levantar los ojos al cielo y decir: Señor, ¿por qué? Un poco tiempo después le diagnosticaron cáncer. Quiere decir, la familia toda sería extinta. Murió el papá, murió la mamá, murieron los hermanos en 2 años. Ahora él con cáncer moriría también. Se acabó la familia. Y se preguntaba qué sentido tiene la vida. Y se dirigió al puente de San Francisco, aquí en San Francisco, para quitarse la vida. Y levantó sus ojos en la oscuridad de la noche y le preguntó a Dios: Señor, si tú no me explicas por qué me sucedió lo que me sucedió, yo me mato. Y entonces sintió no una voz que venía del cielo, una voz dentro de su corazón, como una convicción interior que le decía: te puede parecer que todo está perdido, mas no está perdido. La vida continúa. Y si Dios permitió que tú, de toda tu familia, permanecieras vivo, es porque Dios tiene un plan para ti. Y él volvió para su casa. Era músico, pianista. Se sentó al piano. Y el Espíritu de Dios le inspiró una música que él fue tocando y cantando. Las palabras le venían a la boca, iba cantando. No tenía papel, nada. Él iba tocando el piano y cantando. Y tú sabes que esa música ha alentado el corazón de mucha gente en el mundo. Yo escuché por primera vez ese himno cantado de los labios de Del Delker. Los jóvenes ya no saben quién es Del Delker. Y la música dice: a través del dolor fui que entendí el gran amor del Redentor. Yo pensaba que todo estaba perdido. Yo pensaba que ya no había sentido para mi vida. Pero hoy entiendo que el dolor tenía un propósito. Pero si esta noche tú quieres decirle: Señor, yo te entrego mi vida. Tú eres la luz, yo quiero andar en la luz. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero que cambies mi carácter. Oh Señor, ilumina mi camino. Yo quiero estudiar tu palabra. Si quieres decirle eso, hombre de la palabra de Dios, deseosa de escuchar hablar del Señor Jesús, ha llenado estadios, ha llenado coliseos. Anoche nos sentimos un poco tristes porque había gente sufriendo afuera sin poder ingresar, sin poder entrar. En Trujillo, que fue el lugar donde más gente se reunió,
había procesión, había partido de fútbol y sin embargo en el estadio no cabía una sola persona más. Lo que emociona es cómo en la hora del llamado las personas van adelante. Las personas creen en Jesús, confían en Jesús. De repente entienden la belleza del Evangelio y se entregan al Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad no deja de ser diferente. Miren, la iglesia está completamente llena. Yo sé que hay gente que está estudiando la Biblia, que está conociendo el Evangelio. Algunos inclusive en la hora del llamado ya podrían bautizarse porque ya vienen estudiando la Biblia. Otros naturalmente esta mañana responderán al llamado, pero todavía no podrán bautizarse porque están comenzando a estudiar la Biblia. De tal manera que mi mensaje no puede ser un mensaje complicado, porque aunque hay gente que conoce mucho la Biblia, hay gente que no conoce, y tengo que tratar de alimentar más a los niños espirituales. Y entonces vamos al texto bíblico, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. He pedido que coloquen el texto en la pantalla. Voy a leer solamente el versículo 27 y después les voy a contar el contexto de la historia para entrar en detalles del texto. Miren lo que dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿En qué circunstancias sucedió esto? Entonces ahora les voy a contar el contexto de manera general. Pablo estaba en una ciudad llamada Troas cuando tuvo un sueño. Un ángel se le apareció en visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Él estaba pensando retornar, pero al recibir este llamado divino, llegó a la ciudad de Neápolis. Hoy día es el puerto de Kavala. Llegó allí y más o menos a unos 25 kilómetros se encontraba la ciudad de Filipos. Dios fue muy bueno con Pablo y Silas en Filipos, pero sucede que ahí en la ciudad había una joven que era poseída por el demonio y que adivinaba cosas. La gente se impresionaba y había gente muy inteligente, muy hábil, muy así deseosa de ganar, que prácticamente lo había esclavizado. Esa gente cobraba dinero por la adivinación de esta joven. El dinero era para ellos, no para ella. Pero entonces esta mujer estaba perturbando a los apóstoles y pues el poder de Dios es grande. Miren, quiero decirles una cosa. El enemigo es real. No es una imaginación. El diablo no es una idea. Es una persona. Fue un ángel extraordinario. Se rebeló, siguió su camino egoísta, se apartó de Dios. Pero él vive. Y engañó a la tercera parte de los ángeles. Y hoy día, ¿qué hacen esos tantos ángeles? Se disfrazan de una cosa, de platillo volador, se disfrazan de fantasma, se disfrazan de alma penada, de condenado, de lo que ustedes crean, pero viene a engañar, viene a seducir. Entonces con el enemigo no se juega. Ten un poco de respeto, no respeto en el sentido de reverencia, sino de temor.
no entres por entrar al terreno del enemigo. Pero por otro lado, ten en cuenta que tu Dios es poderoso y que el enemigo no puede hacerte nada. No tengas miedo de atravesar por un cementerio a medianoche, porque ten miedo de los vivos, porque los muertos ya descansan. Su cuerpo está en la tierra, el soplo volvió a Dios, no hay alma penada, no hay fantasma. Todos esos son engaños que el diablo usa para seducir, para mentir, para torcer la vida de mucha gente inocente. En aquella ocasión, la mujer estaba perturbando el ministerio de Pablo y Silas, y pues con el poder de Dios, el diablo fue expulsado de la vida de esta joven. Y al ser expulsado, ella ya no podía adivinar. Y al no poder adivinar, pues ya no le servía a los que ganaban dinero con el trabajo de la niña. Entonces ellos fueron a las autoridades y se quejaron de Pablo y Silas, acusándolos de muchas cosas. Y fueron aprisionados. ¿Por hacer qué? Por predicar el evangelio. Y encargaron al carcelero colocarlo en la celda del fondo y amarrarlo bien con grillos. Y lo amenazaron al carcelero: si ese hombre huye, si esos dos hombres huyen, tú las vas a pagar. Y ahí estaban. Estoy contándoles el contexto. Era medianoche. Pablo y Silas con las espaldas sangrando, porque antes de colocarlos en la prisión los habían azotado, doliendo. Querido, hay una cosa: mientras vivamos en esta tierra, mientras peregrinemos en este mundo, muchas veces nuestras espaldas van a sangrar. Muchas veces el dolor nos va a tocar, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios. Yo diría más: justamente por hacer la voluntad de Dios, despiertas la ira del enemigo. Y a los que se van a bautizar les voy diciendo: prepárate, porque si tú crees que la vida cristiana es un mar de rosas donde todo te va a salir bien, no estás teniendo una visión correcta del evangelio. Al entregarte a Cristo, vas a tener un Dios todopoderoso a tu lado, miles y miles de ángeles para protegerte, defenderte, darte fuerza para continuar el camino. Pero que el enemigo va a venir con todo encima de ti, sí, prepárate, puede ser que sí. ¿Por qué Pablo y Silas estaban presos? Por predicar el evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por expulsar un demonio. Estaban a medianoche con las espaldas sangrando, pero cantando. Estaban de noche con las espaldas sangrando, pero cantando. Aquí hay una verdad interesante. Mientras peregrines por el desierto de este mundo, no eres inmune al dolor. El dolor te puede alcanzar, porque vives en un mundo de dolor. El dolor muchas veces es inevitable, pero el sufrimiento, que es rumiar el dolor, el sufrimiento es una opción. Tú sufres porque aceptas acariciar el dolor. El sufrimiento es el estar rumiando el dolor. Pero ¿qué hago si mi esposa falleció? Si mi hijo descansó, si estoy con cáncer, si he perdido el empleo, ¿debo alegrarme? No, querido, no debes alegrarte. Pero no puedes estar pensando en lo que te sucedió y pensando. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios. Estás herido, con las espaldas sangrando, pero canta. Eso es lo que hacían Pablo y Silas. Porque si ya estás con las espaldas sangrando,
y te pones a lamentarte, vas a sufrir más. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una opción. Entonces, Pablo y Silas estaban cantando, y cuando tú en medio del dolor, en medio del sufrimiento, alabas a Dios, cantas a Dios, va a suceder algo extraordinario, porque Dios se alegra con la alabanza, con el loor de sus hijos. Aunque estés sufriendo, si tú cantas a Dios, si tú alabas a Dios, si tú levantas las manos al cielo y le dices: Señor, estoy sufriendo, me duele, no quisiera sufrir, pero ya que el dolor sufrió, ayúdame a alabarte en medio del dolor, va a suceder algo extraordinario. Dios no permanece inerte, no se cruza de brazos. Él es un Dios vigilante. Él conoce los detalles de tu vida. No hay nada oculto para Él. Tal vez el drama que estás viviendo lo guardas como un secreto en tu corazón y nadie sabe, pero Dios sabe. Aprende a alabar a Dios en medio del dolor, en medio de las lágrimas. Y si tienes que cantar llorando, llora, pero canta. Alaba el nombre de Dios. Él te ama mucho, y si permite que el dolor llegue a tu vida es porque Él tiene algún motivo que tú no entiendes hoy. Dios te ama y quiere prepararte y quiere hacerte crecer. Estudiamos en la lección de la escuela sabática la figura del destetado, del desmamado. Es una figura interesante. ¿Quién sufre más cuando un nené es desmamado? ¿La mamá o el nené? Claro, el nené quiere el pecho materno. Desde que ha nacido ha estado en el pecho materno. Pero la mamá sabe que llegó el momento de crecer, de avanzar. No puede estar mamando la vida toda. Tiene que ser desmamado. La mamá sabe y entiende, pero el bebé no sabe ni entiende. Él solo llora. Pero ¿quién sufre más? Yo creo que la madre. Yo creo, porque yo soy hombre. Nunca di de mamar. Pero la madre me entiende. La madre sufre terriblemente al ver a su hijito llorando, pero sabe que tiene que llorar para crecer. Ese es Dios. ¿Tú crees que cuando tú sufres Dios no está triste? No, Dios no quisiera correr, no quisiera auxiliarte inmediatamente, pero es necesario porque el dolor te forja. El fuego lapida el oro, purifica el oro. Tú eres oro, pero necesitas purificarte. Y el instrumento para eso es el dolor. El diablo inventa el dolor. El dolor nace en la mente del diablo. Pero ya que vivimos en este mundo y el dolor nos va a tocar, Dios utiliza el dolor como un instrumento de crecimiento. Imagina aquella noche Pablo y Silas cantando. De repente ocurrió lo extraordinario. Un terremoto. Las paredes temblaron. Algunos lados de la prisión cayeron. Y cuando el carcelero despertó, lo primero que pensó fue: los prisioneros se han escapado. Y si se han escapado, yo estoy mal, porque me han dicho que yo soy el responsable. Y si los dejé escaparse, ellos me van a matar a mí. Estoy perdido. Ya no hay solución. La única solución para mí es la muerte. Entonces agarró la espada y estaba para clavársela cuando oyó la voz de Pablo y Silas desde adentro, que le dijeron: no te hagas daño, estamos aquí, no hemos huido.
Voy a pedir ahora que vuelvan a colocar el primer texto, porque hay unas implicaciones interesantes que quiero extraer del texto. Despertando el carcelero. Cuando el carcelero despertó, claro, aquí está narrando la historia. Él estaba durmiendo, era medianoche, con el temblor, todo, despertó. Pero nosotros podemos extraer una verdad espiritual interesante. Un día todos los seres humanos necesitamos despertar. ¿Despertar para qué? Para cobrar, para tener noción de la realidad. A veces caminas en la vida a la orilla del abismo, te vas a destruir, te vas a matar. El camino por donde estás yendo es un camino de muerte, pero no te das cuenta porque estás durmiendo. En algún momento de la vida tienes que despertarte, y cuando nos despertamos cobramos noción de la realidad. Solo que cuando tú no tienes a Cristo y cobras noción de la realidad, ¿qué es lo que dice? Y viendo las puertas abiertas, porque ahora ves la realidad, viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Y eso es lo que sucede con mucha gente. Al contemplar la realidad, arruinó la familia, arruinó los negocios, arruinó su propia vida física. Ahora está con cáncer, está a la orilla de la muerte. Ha tomado la vida toda y ahora está con cirrosis al hígado. De repente despierta. A veces los golpes de la vida, los terremotos de la vida son para que despertemos. Y cuando despierta, se da cuenta de su realidad, de su triste realidad. Y la primera idea que muchos tienen cuando no tienen a Cristo es que la muerte es la única salida. Me suicido, me quito la vida. Y ahora mira lo que dice el texto. Pensando que los presos habían huido. Pero ¿qué dice el texto siguiente, el versículo 28? Mas Pablo clamó a gran voz diciendo. Claro que él gritó desde el fondo, pero aquí hay otra verdad que nosotros podemos extraer. ¿Acaso no apareció el tercer ángel en medio del cielo clamando a gran voz? Ahora está Pablo aquí clamando a gran voz. ¿Por qué? Porque ve un hombre que está para matarse. Oh queridos, en el mundo hay mucha gente que no sabe qué hacer, no sabe a dónde ir, piensa que la única salida es hundirse en el mundo de las drogas, o de la bebida, o de la promiscuidad, o matarse, quitarse la vida. Y nosotros somos los Pablos y Silas modernos. Nosotros somos representados por el tercer ángel para proclamar a voz en cuello, para gritar el evangelio en el buen sentido, porque hay gente muriendo, y eso hemos comprobado esta semana. Miles de personas entregándose a Cristo, miles de personas que algunas de ellas nunca quisieron saber nada de Jesucristo, escucharon la voz clara del Señor Jesús diciendo: hijo, yo te amo, y fueron y se entregaron al Señor Jesús. Sigo leyendo el texto, versículo 29. Él, el carcelero, al oír la voz de Pablo y Silas, él entonces, pidiendo luz. Claro, el texto es una cosa, yo estoy sacando lecciones espirituales. Él pidió luz porque estaba oscuro, escuchó la voz y quería ver si los prisioneros estaban ahí, por eso pidió luz. Pero estaría mucho forzando el texto si yo dijese que cuando los pecadores despiertan porque oyen la proclamación clara del evangelio, inmediatamente se dan cuenta que necesitan luz. Y la luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, no estoy forzando mucho el sentido del texto, aunque el texto es histórico, pero yo estoy sacando lecciones espirituales. Pidió luz y se precipitó adentro.
Y cuando vio que los discípulos estaban ahí, temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Versículo 30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora vamos a analizar esta pregunta. El hecho de que el carcelero preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?, es una evidencia de que él se dio cuenta que estaba perdido. Él despertó, sus ojos se abrieron, la luz iluminó su entendimiento, y su primera pregunta es: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se sentía perdido, era consciente de que estaba perdido. ¿Y por qué? Porque él no tenía lo que los apóstoles tenían. Porque él, delante de una situación, quiso matarse, mientras que los apóstoles, con las espaldas sangrando, delante de la condenación, alababan el nombre de Dios y cantaban. Entonces él debe haber pensado: ¿pero qué tienen ellos que son capaces de cantar en medio del dolor? ¿Y qué me falta a mí? Que con un simple terremoto ya quiero matarme. Lo cierto es que él se dio cuenta que los discípulos, los apóstoles, tenían algo que él no tenía. Miren la responsabilidad que Dios nos da. Cuando caminemos por la vida, las personas tienen que ver por nuestra manera de vivir, de ser, de hablar, de conducirnos. Tienen que entender que hay algo en nosotros que no es normal, no es humano, es de Dios. El carácter de Jesucristo tiene que reflejarse en nuestra vida de tal manera que seamos el Evangelio andando, el Evangelio caminando. De tal manera que las personas vengan y digan: ¿qué tienes? Eres diferente. ¿Por qué eres así? Señores, ¿qué haré para ser salvo? Esa pregunta revela que él era consciente de que estaba perdido. Esa pregunta también revela que él no sabía cómo se podía alcanzar la salvación. Por eso preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Él era consciente de su estado de perdición y no sabía cómo alcanzar la salvación. Es interesante que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, contó 3 parábolas. La parábola de la moneda perdida, la dracma perdida, que simboliza a todos los seres humanos que, como una moneda, están perdidos, pero no tienen conciencia de que están perdidos. Porque la monedita es una cosa, está pisoteada por los hombres, no se da cuenta porque es moneda, es cosa. Pero Jesús narró también la parábola de la oveja perdida. Y la oveja perdida simboliza a todos los que están perdidos, pero despertaron, sus ojos fueron abiertos y se dan cuenta que están perdidos y quieren alcanzar la salvación, pero no saben cómo, no saben dónde, como la ovejita que se da cuenta que está perdida y bala, corre desesperada de un lado a otro. Se da cuenta que está perdida, pero no conoce cuál es el camino que la va a llevar de vuelta a la casa. Hay mucha gente hoy día en el mundo que tiene conciencia de su estado de perdición y que quisiera hacer lo que sea para alcanzar la salvación, pero no conoce la palabra de Dios, no conoce el Evangelio. Yo estuve en un país de Europa, específicamente Portugal, en el santuario de Fátima, y vi con mis ojos gente caminando de rodillas, gente avanzando de rodillas, pero de kilómetros atrás. Las rodillas sangraban, se habían amarrado paños y la sangre atravesaba los paños y dejaba una mancha horrible en la calle, mancha de sangre. Y a medida que se acercaban del santuario, esas personas lloraban y cantaban y clamaban a Dios.
Y aquello me impresionó tanto, me dolió el corazón. Esas personas son tan sinceras cuanto yo. Esas personas son tan sinceras como tú. Solo que nosotros tenemos la bendición de que nos llegó la palabra de Dios y entendemos que somos salvos por la gracia, mientras que ellos están queriendo alcanzar la salvación por el dolor, por el sacrificio, por la penitencia. Pero Jesús también contó la historia del hijo perdido. El hijo sabía que estaba perdido, conocía el camino de vuelta para casa, pero le faltaba tomar la decisión. Hay mucha gente, especialmente ahora que el evangelio es predicado por la radio, que escucha el mensaje, entiende que está perdida, entiende inclusive el plan de la salvación, pero le falta tomar la decisión. No, mañana, no, después, no, el próximo año, no, cuando me jubile, no, cuando me gradúe, no, cuando me case, pero no toma la decisión. Es necesario tomar la decisión porque hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh querido, la salvación puede usar, el tema de la salvación puede ser usada por el diablo también para engañarme. Cuando el carcelero preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los apóstoles no le dijeron, tienes que portarte bien para ser salvo. No le dijeron, tienes que dejar de fumar o de usar drogas o de beber para ser salvo. No le dijeron, tienes que guardar el sábado para ser salvo. La vida cristiana involucra guardar el sábado. Si eres un hijo de Dios, no vas a contaminar tu cuerpo con droga, ni con bebida, ni con promiscuidad. Pero la salvación no es por eso. Y sin embargo, mucha gente piensa que tiene que portarse bien para alcanzar la salvación. La respuesta de los apóstoles fue simplemente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer. Pero el enemigo puede venir y seducirte y engañarte y hacerte creer que necesitas hacer algo para alcanzar la salvación. Que la salvación es por la gracia, pero necesitas hacer algo para ayudar a la gracia. Y esa es una mentira completa. Y nosotros a veces somos muy propensos a caer en esa trampa. Por otro lado, cuando el enemigo no puede llevar a depositar la confianza de las personas en el comportamiento, en la conducta, te lleva al otro extremo, de creer que porque eres salvo por la gracia, ya no debes obedecer, ya no tienes que preocuparte con la ley de Dios, que ya no tienes que preocuparte con el sábado, ni con la salud, ni con cuidar el cuerpo. ¿Por qué? Porque eres salvo por la gracia. Y sin embargo, Pablo es claro cuando escribe a los Efesios y les dice que no somos salvos por obra, sino solamente por gracia. ¿Y por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie piense que le ha ayudado un poquito a Jesús para alcanzar su salvación. Tú y yo no podemos nada, no somos nada. Nuestras buenas obras, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Somos salvos únicamente por la gracia. Pero si hemos sido salvos por la gracia no solo es perdonadora, es transformadora. Al mismo tiempo que Jesucristo te perdona, te transforma, te hace una nueva criatura en Él, en Cristo, para que vivas una vida nueva. Ahora vas a vivir como un príncipe en el reino de Dios. Ya no eres más un pordiosero. Ahora vas a caminar en los caminos de Dios. Vas a hacer la voluntad de Dios, no para ganar un punto para tu salvación, sino porque ya has sido salvo únicamente por la gracia de Cristo. Por eso Pablo dice, no somos salvos por obras, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero enseguida dice, pero hemos sido creados para buenas obras,
Las buenas obras tienen lugar en la vida del cristiano, pero no es el papel salvador. Las buenas obras son un resultado de la salvación por la gracia. Cuando el carcelero preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo?, la respuesta de Pablo y Silas no fue: no te preocupes, que todos se van a salvar. Y sin embargo, inclusive en la iglesia nuestra, vez por otra aparece alguien predicando que Dios es misericordia, Dios es amor, y que un Dios amoroso jamás dejaría de salvar a sus hijos, por más que ellos hayan rechazado la gracia. A eso le llaman universalismo. Y hay inclusive ministros de esta iglesia saliendo por enseñar eso. Pero será tan difícil entender. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? ¿A los adventistas? No. ¿A los bautistas? No. ¿A los presbiterianos? No. Porque de tal manera amó Dios a los católicos. No. El texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos. Dios nos ama a todos. Seas bueno, seas malo, Dios te ama. Estés completamente hundido en la miseria de esta vida, Dios te ama. Porque de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito. Y ahora viene: para que todo aquel que en Él cree. El amor de Dios es para todo el mundo, pero la salvación es únicamente para los que creen. Entonces no puedes salir diciendo que Dios es amor, Dios es misericordia, y va a salvar a todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro de llamado. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está llamando: ven, 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 ven. ¿Por qué? Porque si te vas a perder. Por eso es que Él toca la puerta de tu corazón invitándote. Oh querido, ¿cómo eres amado por Dios? Yo siempre digo que nunca voy a entender, nunca voy a poder explicar el amor de Dios. También sería un atrevimiento. ¿Cómo explicar el amor de Dios? Pero lo predico, lo proclamo, lo enseño, lo digo sin cesar. Pero en las alturas de Puno un hombre viene con una botella de aguardiente en la mano, ebrio, y llega cerca de mí y me dice: pastor, Dios puede amar a todos, pero a mí no. Yo no valgo para nada. Yo soy un hombre malo. Yo gasto todo mi dinero en bebida. Yo golpeo a mi esposa, golpeo a mis hijos. Yo no valgo para nada. ¿Cómo Dios puede amarme? Por favor, no me preguntes cómo Dios puede amarte. Yo no sé cómo Dios puede amarme a mí. Yo solo sé que me ama. Y su amor me constriñe. Su amor me motiva, su amor me transforma, su amor me ayuda a caminar en sus caminos. No importa quién eres, no importa cómo vives o cómo has vivido hasta aquí. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora voy a terminar de leer el texto para entrar en la parte final de mi mensaje. El versículo 30 dice: y sacándolos, el carcelero a Pablo y Silas, sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 33, y él,
tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué final feliz. Sabes, yo tengo el mismo sueño que tú tienes, de ir un día al reino de los cielos. Y cuando esté ahí, me voy a acercar de un ángel y le voy a decir: ¿podrías mostrarme dónde es la casa del carcelero de Filipos? Y seguro que él me va a indicar: es por allá. Y voy a ir y voy a tocar su puerta. Y le voy a decir: mira, solo quería darte un abrazo. ¿Podrías contarme qué es lo que sucedió aquella noche en Filipos? ¿Podrías contarme qué pasó cuando despertaste y viste que las paredes habían caído? ¿Qué entró en tu corazón que quisiste matarte? Yo estoy seguro que en la eternidad tendremos todo el tiempo necesario para que Él me cuente la historia. Y yo le diré: sabes, no te conocía, apenas había leído tu historia en el libro de los Hechos, pero he predicado de ti en tantos lugares del mundo. Y al final de mi mensaje he hecho una invitación para que las personas vengan adelante entregándole la vida a Cristo. Y cientos de personas vinieron, porque tu testimonio, tú no tienes idea de cómo tu testimonio ayudó a miles de personas alrededor del mundo. Oh querido, Dios te ama y ahora llegó tu oportunidad. Ven a Jesucristo. Muchos de ustedes ya han tomado la decisión de bautizarse y han estudiado la Biblia. Y si estaban en el valle de la decisión, en este momento con toda seguridad el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y te está diciendo: bautízate. Pero muchos de ustedes están recién conociendo la palabra de Dios y lógicamente no se van a bautizar, porque primero tienen que estudiar la palabra. ¿Recuerdas el texto que dice que Pablo les enseñó la palabra y entonces él y su familia se bautizaron? Yo voy a llamar a la niña que va a cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que te levantes y vengas. Si quieres bautizarte hoy, o si simplemente quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador y expresarle tu deseo de continuar estudiando la palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo, levántate y ven. ¿Quién es la primera persona? Miren, allá está un hombre caminando con fe. Por favor, canta y deja que el Espíritu de Dios te vaya trayendo mientras ella canta. Decisión. Y fue bautizado junto con su familia después de estudiar la palabra de Dios. Vuelvo a repetir: algunos de ustedes están en condiciones de ser bautizados hoy, otros no, necesitan estudiar la palabra de Dios. Pero agradezco a Dios por tu decisión, por haberte levantado y haber venido. Todos nosotros un día tuvimos que tomar esta decisión. Yo la tomé y no me arrepiento. He visto tantas personas en tantos lugares del mundo tomar la decisión y no arrepentirse. A veces yo no hablo el idioma de la persona, él no habla mi idioma, pero la mirada es suficiente para decir la alegría, porque él se entregó a Jesús. Que Dios te bendiga ricamente. Sé muy feliz en la vida cristiana. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, abre las ventanas de los cielos y haz llover lluvias de gracia y lava estas vidas, purifícalas. Acepta la mente, el corazón, el cuerpo que es colocado en tu altar como sacrificio. Oh Señor, cuida de estas personas al estudiar la palabra, al prepararse para el bautismo. Guárdalos en tu amor siempre,